Buenas tardes, mis estimados. Esperando la conexión de ustedes. Bien, nuestro tercer tema, construcción de nuestras distribuciones de frecuencia para datos cualitativos, específicamente histograma y polígono de frecuencia. Bien, entonces estamos a la espera de su incorporación. Mientras voy a silenciar un momento el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bienvenido. Hoy sí le prometo salir puntual para que pueda asistir a su otro encuentro, a su otra actividad de matemática. Presente, Inge. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bienvenido. tardes, Buenas Inge, ¿cómo tardes. estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. La asistencia la voy a tomar al final para Afternoon, teacher. evitar alguna complicación con la parte del internet. Sí, porque tengo que tomarlo con el CIGE en línea para... Tengo acá algo de la licencia del Excel. Hoy me estaba diciendo que no estaba caducada y no quería, entonces, guardarme los cambios. Bien. Bueno, podemos comenzar ya en aras del tiempo. Le doy la bienvenida a... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? En la semana número 2 hay un link de la clase de refuerzo correspondiente a nuestra construcción de tablas de frecuencia, específicamente en nuestro intervalo de clase o marca de clase y nuestro tamaño del intervalo de clase. Bien, está detallado allí como clase de refuerzo para que por favor lo visualicen. Bien. Bueno, entonces ya podemos comenzar. Estamos 20 participantes. Y paulatinamente ya debemos estar los faltantes para la incorporación. Voy a minimizar. Buenas tardes. Voy a detener el... Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a detener el video de mi parte acá para optimizar el recurso de ancho de banda del internet. Ok, listo. Bienvenidos, mis estimados. Nuestro tema de hoy continuamos con la distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Hoy veremos específicamente lo referente a histogramas
y nuestro polígono de frecuencia. Y compararemos en función de lo que habíamos visto en nuestro tema anterior, que fue lo referente a los gráficos de barra y gráficos de pastel. Bien, y entonces veremos las similitudes, diferencias y bondades entre cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces definimos un histograma. Un histograma es una distribución de frecuencia basada en datos cuantitativos. Se asemeja mucho al gráfico de barra. Bien, pero a diferencia del gráfico de barra, el gráfico de barra entre rectángulo y rectángulo lleva una separación. El histograma va unido y nos muestra la distribución de los datos de manera descriptiva en esa parte cualitativa. Así que las clases las indicamos en el eje horizontal, la marca de clase en el eje de las X o en la horizontal, y la frecuencia la vamos a indicar o la vamos a representar en el eje vertical o también en el eje de las Y. Bien. La frecuencia de clase se representa por medio de la altura de las barras. Los datos cuantitativos se miden en escalas continuas, no discretas. Bien, cuando vemos escalas continuas quiere decir que no, la discriminación no para números enteros, sino que podemos contemplar en ellos nuestros números decimales, ¿sí? Entonces, en este aspecto nos da una visión un poco más amplia, no nos deja fuera de los intervalos algún valor. Bien. En el eje horizontal se representan todos los valores posibles y las barras se colocan de forma adyacente, es decir, que se colocan de manera apareada, una al lado de la otra, sin tener espaciado entre una barra con respecto a la otra. Esto es en función que se muestra de naturaleza continua para los datos. Bien, el gráfico de barras tenía segmentación y fíjense por eso la separación. En este caso, como vamos a visualizar en las siguientes láminas, el gráfico está de manera continua, apareado una de otro y se visualizan las barras como tal. Bien, en tal sentido, vamos a hacer una aplicación, un ejercicio para visualizarlo un poco mejor. Esto lo mostré en la clase de refuerzo, más sin embargo vuelvo a hacer uso del gráfico de la tabla y así refresco algún conocimiento en función del tema anterior, si haya podido quedar algún vacío por allí. Fíjense, esta tabla nos indica los precios de los vehículos vendidos el mes pasado, correspondiente a una empresa de venta de vehículos que lleva por nombre Apple World Auto Group. Bien, como datos tenemos, fíjense que nos dice, contiene la ganancia, la tabla contiene la ganancia de 180 vehículos vendidos el mes pasado por esta compañía. Me dice, bueno, tipo de ganancia, cuál es la ganancia típica en cada evento, cuál será la ganancia más alta, cuál será la ganancia más baja. Alrededor del valor, de qué valor tiende a acumularse las ganancias. La manera más fácil de visualizarlo es a través de un gráfico, pero dicho gráfico para construirlo debemos de hallar nuestro intervalo de clase, nuestra marca de clase y nuestros intervalos de clase. Bien, como nos muestra acá, tenemos estas series
de datos, valores de la venta de los vehículos, los cuales suman 180 vehículos. ¿Bien? Así que para nosotros poder determinar nuestra marca de clase, utilizamos aquella formulita que expresamos en la clase anterior, que era 2 elevado a la K, donde K tendría que ser mayor o igual al total de observaciones que tenemos en nuestro estudio de caso. En este caso, el total de observaciones corresponde a los 180 vehículos vendidos, los montos. Y allí visualizamos el monto más alto, fíjense que te he traído acá el monto más alto, y el monto más bajo de estas 180 datos. Bien, ¿se visualiza? ¿Se comprende lo que estamos comentando acá? Sí, Inge. Sí, profe. Sí. Perfecto. A partir de acá, entonces, comenzamos con la construcción de nuestras tablas de frecuencia. Fíjense que definimos nuestro número de clase, como le había comentado, 2 elevado a la K, donde K no es más que la enésima potencia o décima potencia, la cual debe ser mayor o igual a la cantidad de observaciones que tenemos. Fíjense que acá en el ejemplo sabemos que las observaciones N son 180 vehículos vendidos y hacemos esta condición. Fíjense, hacemos un pequeño tanteo. 2 elevado a la 7 da 128. No nos funciona porque 128 es menor que 180 y la condición nos dice que debe ser mayor a igual que nuestro número de observaciones. Bien, tanteamos nuevamente, pero ahora con 2 elevado a la 8. Decimos que le asignamos el valor de 8 para acá. Cuando hacemos la evaluación, 2 elevado a la 8 equivale a 256. Esta condición sí cumple, ya que 256 es mayor que las observaciones totales que tenemos con nuestros datos, que son de 180. Por lo tanto, decimos que K toma el valor de 8, ¿sí? Por esta condición que acabamos de evaluar. Esto lo que se refiere es que nosotros vamos a tener 8 marcas de clase, ¿sí? O 8 intervalos en la construcción de nuestra tabla, para cumplir con los requisitos fundamentales que es nuestra marca de clase. En segunda instancia, nosotros debemos de determinar cuál sería el ancho de ese intervalo de cada marca de clase. Debe ser constante en las 8 marcas de clase. Para eso nos apoyamos en la fórmula que I de intervalo debe ser mayor o igual que el valor máximo de nuestras observaciones mostradas en la tabla menos el valor mínimo de dichas observaciones dividido entre K. Por eso que habíamos determinado acá, ya sabemos que K es 8, lo colocamos acá, lo que hacemos es la sustitución en la ecuación. Nuestro valor máximo, 3292, y nuestro valor mínimo, high de alto, de máximo, y low de bajo. Bien, con el mínimo. Hacemos esa diferencia y lo dividimos para 8, dando como resultado 374,75. Esto es el mínimo que tiene que tener de ancho nuestro intervalo de cada marca de clase. Hasta aquí, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Para hacerlo de manera continua, de manera que no nos queden algunos intervalos vacíos, que no tengan ningún valor adentro, en esa proporción, nosotros podemos estimarlo en función de múltiplos de 10, de 100, 200, 300. En este caso, perfectamente podemos tomar, y no está mal porque está mayor que la condición de 374,
Bien, en vez de llevarlo a 375, un número redondo, llevamos el ancho de 400. ¿Sí? Asumimos que sea una diferencia entre el valor del límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo tenga un ancho de 400. Bien, entonces construimos a partir de allí, ya sabemos que vamos a tener 8 marcas de clase y cada intervalo va a tener un ancho de $400 entre nuestros límites, tanto inferior como superior. Es decir, que si nosotros al límite superior lo restamos del límite inferior, nuestro resultado debe ser igual a 400. ¿Bien? Así que acá tomo en función de... Fíjense que nuestro valor menor era 229, bueno, lo redondeamos por debajo, no hay problema. Fíjense, 200 y 600, lo que les comentaba, si a 600 le resto 200, el ancho va a ser de 400. De igual manera, nuestro segundo marca de clase comienza en 600, más 400 sería 1000. Nuestra tercera marca de clase comienza en 1000, más 400, 1400. Y así sucesivamente hasta llegar a la marca de clase número 8, que va de 3000 a 3400. Y recuerde que nuestro valor máximo observado en la tabla era de 2000, ¿cuánto? A ver, acá podemos, 3292, ¿ok? Que era este valor que estoy observando acá, 3292 y 294. Es decir, que ellos perfectamente calzan en los intervalos que hemos determinado. Bien. El tal sentido, fíjense lo que nos preguntan. Ya construimos la tabla, ya acá sale dicha tabla. Bien, fíjense, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas 8 filas que tenemos aquí, cada fila representa una marca de clase. Y el ancho está entre 200 y 600, que es de 400. Constante, condición debe ser constante para todo nuestra marca de clase. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? No, Inge. Perfecto. La frecuencia la obtenemos observando el número de valores que están entre 200 y 400. ¿De dónde? De acá. Discúlpenme que retroceda de acá. Aquí vemos el número de observaciones, el número de veces que se repiten los valores entre 200 y 600, incluyendo, fíjense, este es mayor que 200, pero está en ese rango. Bien, y acá observando cada una de ellas, detenidamente verificamos que hay 8 en ese primer intervalo, esa primera marca de clase con ese intervalo de 400, nuestro ancho de intervalo. En el video de la clase de refuerzo se explica un poco más detallado. Así que vemos que nuestras observaciones, las frecuencias para cada una de ellas, en la primera marca de clase hay 8 datos que se repiten, que calzan dentro de ese rango. Para la segunda marca de clase tenemos 11 observaciones. Para la tercera marca de clase tenemos 23, la cuarta tenemos 38, la quinta 45, la sexta 32, la séptima 19 y la octava, la última clase, tenemos 4 vehículos vendidos en este rango de precio. Entonces, 3.000 y 4.000 dólares. Sumamos todos estos datos y debe darme igual al número total de observaciones, al 100% de las observaciones, que eran 180. ¿Recuerdan? Que eran 180 datos que teníamos en la tabla.
Bien. El tercer sentido nos dice los siguientes preguntas. Construir un histograma y del histograma, ¿qué conclusiones se obtienen de la información que presenta tal histograma? Bien. Es decir, que ahora fíjense que tenemos datos continuos entre 200 y 600, terminamos en 600, fíjense que es continuo porque aquí estamos comenzando nuevamente en 600 hasta 1000 y este comienza en 1000 también, lo que quiere decir que el histograma es un gráfico de barra del cual tiene los rectángulos adyacentes, uno continuo del otro. Allí lo estamos observando que es un número de forma continua, bien, no es discreto, ¿correcto? Así. Habíamos trabajado en la clase anterior nuestro gráfico de barra que era de forma discreta. Así que retomamos nuevamente nuestra tabla de frecuencia en la próxima lámina. Bien, acá la represento nuevamente sin ningún cambio, simplemente la tomé para la continuidad, para la construcción de nuestro histograma. Y nótese lo que decimos acá. La frecuencia de clase se coloca en una escala ubicada en el eje de las Y. La frecuencia en el eje de las Y o en la vertical. Mientras que en la horizontal o en X colocamos los límites de la marca de clase. ¿Sí? O también podemos los puntos medios de la clase. Así que al construir esto hay un video en los enlaces que le anexé en función de cómo construir con una tabla, con un asistente matemático, en este caso con Excel. ¿Sí? En este caso estamos explicando, somos poquitos datos y es la manera más esquemática para realizarlo, entenderlo y comprenderlo. Si tenemos N cantidad de datos, muchos datos, entonces la idea es utilizar nuestro asistente matemático. Pero el principio es este. Fíjense entonces cómo representamos nuestro histograma. Fíjense que estamos hablando que es continuo, no están separados los rectángulos. Bien, en el eje de las X estamos representando las marcas de clase y en el eje de las Y estamos representando, ¿quién? La frecuencia. ¿Correcto? Fíjense que en este caso la frecuencia la representamos desde 848. Acá fíjense que tenemos 811, pero estamos duplicando en función de cada 8 el incremento. Para visualizar, fíjense, nuestra primera marca de clase va entre 200 y 600, obsérvense acá en nuestra tabla de frecuencia. Bien, pero su frecuencia corresponde a ¿quién? A 8. Entre 600 y 1000, tengo una frecuencia de 11. Entre 1000 y 1400, una de 23. Y así sucesivamente. Fíjense que ya de una buen vistazo de entrada, ya vemos cómo es el comportamiento de nuestras ventas y en dónde se podrían acumular el mayor número de ventas, en qué segmento, en cuál se podría verificar el menor número de ventas. Aunque nuestra tabla de frecuencia también nos indica y nos da esas condiciones, esas evaluaciones, pero de esta manera es más fácil visualizar la diferencia entre nuestro histograma y gráfico de barra, que fíjense, van adosados, van continuos, uno al lado del otro. Bien, uno del lado del otro. Y el gráfico de barra iban separados, es decir, que acá se separaba con respecto, no existía esta continuidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Está claro ahí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro. Así que
vamos a ver las preguntas que nos habían hecho a partir del histograma, ya la solución, ¿qué podemos concluir? La ganancia que se obtuvo por las ventas de un vehículo en un rango entre 2.000 y 3.400, perdón, entre 200 y 3.400, no 2.200. Porque acá está nuestro rango, fíjense, todo esto fue la gama que se vendieron los vehículos en este monto de dólares, entre 200 y 3.400. Entonces, eso fue las ventas que obtuvimos productos de esos vehículos. Bien. Las ganancias no se concentran, donde tenemos el mayor número de ganancias. Fíjense, aquí lo observamos, entre los valores que tienen más relevancia. Vean con el cursor donde estoy marcando aquí, donde tenemos 23, 35, 45, bien, hasta los 3.000 tenemos la parte gruesa de la venta, la parte que corresponde en este caso al 87% de las ventas, siendo un total en esa concentración correspondiente a 157 vehículos que vendió esa empresa. Si nosotros somos los encargados, los gerentes de esa compañía o de una compañía similar, ¿cuál segmento de vehículos nosotros debemos de reponer para seguir teniendo nuestras ventas? Esos vehículos donde tenemos la mayor concentración de venta, ¿bien? En ese rango que estamos hablando de $1.000 a $3.000, siendo los más populares en ellos el que se encuentra en el rango entre 1.800 y 2.200. Fíjense que apenas se vendieron 4 que sobrepasar de 3.000 hasta 3.400. Bien, y a pesar de que es barato, solamente vendieron 8 unidades. ¿Clara la interpretación, la descripción del histograma hasta acá? Sí, profe. Bien. Y ya habíamos verificado acá, fíjense, la mayor concentración, la más alta, ya lo habíamos hecho acotación, entre los 1.800 y 2.200 dólares. La mitad de esa clase, ¿sí? Si nosotros vemos 2.200 y 1.800, sería 400, la mitad de 400 sería 200, entonces estamos hablando que en 2.000 dólares sería nuestro punto medio allí, ¿sí? Para producto de esas ventas. Así que la ganancia típica correspondería a esa media de el intervalo en esa marca de clase donde tenemos mayor venta de vehículos. Es decir que la ganancia típica para esa compañía está en los vehículos, los automóviles que tienen un costo de $2.000. Bien, eso lo extraemos de este gráfico, el cual se llama histograma. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Con respecto al histograma, entonces sabemos que es de forma continua. Polígono de frecuencia. ¿Bien? Analizamos ahora el otro. Forma de graficación, el cual recibe el nombre de polígono de frecuencia. A pesar de que él también muestra una distribución y es similar al histograma, pero consiste en segmento de recta que conecta a los puntos que forman las intersecciones entre las clases y la frecuencia. Bien. Observemos nuevamente, en función de lo enunciado, volvemos a tomar
el gráfico de frecuencia de la compañía Apple Group. Mantenemos, fíjense, mantenemos la misma marca de clase, los mismos intervalos de clase que ya calculamos, no lo hemos modificado. Y el punto medio, fíjense, entre el punto medio sale la diferencia, ¿bien? Entre el límite superior menos el límite inferior serían 400. Para el segundo marca de clase serían 400 más 400 sería 800, porque sabemos que es el mismo ancho. 800 más 400, 1200, y así hasta llegar a los 3200. Bien, nuestro punto medio. Fíjense que estamos hablando de nuestro punto medio. Las frecuencias, las observaciones en cada una de nuestras marcas de clases se mantienen, son las mismas. Lo único que estamos calculando acá sería nuestro punto medio. Respecto al punto medio, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Inge, Ajá. tengo la bondad del punto medio que me ayude a explicar desde los 400 que, de los 200, perdón, que salió unos 600, sale 400 y ahí los 800. ¿Cómo no? Perfecto. Nuestro límite superior de la... Recuerde que todo esto que tenemos acá, que estoy señalando con el cursor, es nuestra marca de clase. Y tenemos 8 marcas de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Esto corresponde a nuestro límite superior de la marca de clase y acá corresponde a nuestro límite inferior de la marca de clase. Si nosotros al límite superior le restamos el límite inferior, obtenemos lo que viene siendo nuestro ancho. Bien, en este caso, en el primer intervalo, a 600 le restamos 200, nuestro punto medio allí va a ser 400. Fíjense que si nosotros hacemos para la segunda marca de clase 1000 menos 600 sigue siendo 400, ¿cierto? Sí. Y así para cada una hasta llegar a nuestra octava marca de clase. Pero ya eso lo sabemos. Ahora la diferencia es que sea de forma acumulativa, continua. Si ya sabemos que el ancho total es de 400, partimos en 400 para nuestra segunda marca de clase. ¿Qué hacemos? A 400 le sumamos el ancho de clase de quién, ese punto medio viene siendo como un acumulado. Le sumamos los 400 correspondientes a la segunda marca de clase, ¿cierto? Es decir que 400 más 400, ¿cuánto sería? 800. 800. A estos 800 partimos con 800 y le sumamos el ancho que tenemos aquí en el tercero. Marca de clase, o sea, 800 más 400 sería 1200. ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí? Y así llegamos hasta el último marca de clase que partimos de 2800 más 400 serían 3200. ¿Bien? Punto medio. ¿Por qué? Ya vamos a visualizar en dónde representamos dicho punto medio. ¿Alguna pregunta con respecto al análisis de la tabla de frecuencia con la incorporación del punto medio, aparte de la formulada? Dije, Una una preguntita. ¿Es lo mismo que yo coja el límite superior con el límite inferior, lo sume y lo divida para 2, está el punto medio? También ese sería el punto medio. Es lo mismo. Ah, ya. El punto medio, exacto. Bien. Ahora fíjense lo que tenemos acá. Nos dice que la clase va de 2000 a 600, representando el punto medio 400, para el cual vamos a señalar en el eje de las X. Los valores de X e Y de cada punto medio reciben el nombre de coordenadas. Bien, correcto. Así que vamos a la construcción de nuestro polígono de frecuencia. Volvemos a tomar nuestras tablas de frecuencia con respecto al punto medio, ¿sí? Y fíjense cómo sería la construcción de nuestro polígono de frecuencia. Ahora ya no es una barra, ahora es una línea segmentada recta donde
cambia de dirección en función de cada punto que representa dicho punto medio, valga la condición. Las frecuencias se siguen presentando o representando en el eje de las y ahora, en vez de representar acá nuestra marca de clase, como en el caso del histograma, vamos a representar nuestro punto medio. Bien, es decir, que el primer punto medio corresponde a 400, el segundo 800, a 1200, y fíjense cómo se va construyendo nuestra condición. Y para el último, que bueno, 3200, fíjense donde tenemos aquí 4, y aquí les tienden, podría perfectamente llegar hasta aquí, hasta 3200, que es el que tenemos acá, perfectamente. Esto es lo que quiere, porque hay de 3600 no hay ninguno, para la paridad de que comience en 0 y termina nuevamente en 0 el polígono de frecuencia, pero representado hasta acá, hasta los 3200, está completamente correcto. ¿Sí? Se observó cómo es la construcción entonces de nuestro polígono de frecuencia. ¿Dudas? No, ¿verdad? Claro, hijo. Perfecto. En el caso del histograma, en la primera teníamos 8, en la segunda teníamos 11 y estaba en el intervalo desde 600 hasta 1000. Bien, ahora fíjense que tenemos el punto medio, que estamos hablando que no es 600, no es esa condición, sino es 400. Bien, esto tiene una ventaja, ya lo vamos a ver, nuestros polígonos de frecuencia. Así que el histograma y el polígono de frecuencia permite una vista rápida de las principales características de los datos, máximos, mínimos, punto de concentración, entre otros, ¿sí? Como hemos trabajado. Así que el histograma posee una ventaja que describe cada clase como un rectángulo, en que las barras nos proporcionan la altura y este representa un valor, un número de elementos que hay en esa clase. Acá en el histograma no se verifica tan exactamente como en el histograma, pero sí se aprecia. Bien, pero lo que hay que detallarlo un poco mejor. En el polígono de frecuencia, con respecto al histograma, adicionalmente que permite comparar, bien, podemos representar 2 o más frecuencias en un mismo gráfico. Ahí está la ventaja. Vean acá. Trabajamos y la que está en línea verde fue el que acabamos de ver de nuestras gráficas de la tabla de frecuencia de nuestro polígono de este grupo Upper World. Y fíjense que si lo queremos comparar contra el otro que está en azul, de Flower Motor, fácilmente visualizamos cuál es el pico, cuál es la concentración, cómo ha ido, cómo es la comparación de uno con respecto a otro, ¿bien? Entonces, ¿qué podrían ustedes visualizar relevante, de aspecto relevante entre ambas comparaciones allí? ¿Cuál tendría mayor concentración de ventas? ¿El grupo que está segmentado con la línea de color verde o el grupo que está indicado con la línea de color azul? Aparece la azul. Aparece la la línea de azul. color azul. La línea de color azul. La línea de color azul tenemos un pico que podemos visualizar que se está moviendo acá en los 3.000, en los 2.000, digamos $2.500, y vendió un total de, digamos que 50 unidades. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un total de acumulado. Habría que realizar la sumatoria, bien, pero
en esta parte, la parte antes del incremento total del pico. Y fíjense, él sigue, acá tenemos un promedio como de 35, ¿sí? En grandes rasgos, la línea de color azul, el concesionario de color azul, ha tenido un mayor incremento en dinero, o incremento no, un mayor percepción en sus ventas en términos monetarios. Bien, aunque de pronto el de la línea verde ha vendido más unidades de vehículos por este segmento que va desde acá hasta acá, pero es de baja gama. Y esto, piensen, en el mismo patrón ha vendido menos, pero en la gama alta o de mayor dinero, mayor costo, ha vendido más. Y la diferencia, fíjense, entre 2.400 y este que está casi al mismo nivel, bien, tenemos un incremento de aproximadamente $500 más por la misma cantidad de vehículos, por este 32, este 35. Entonces estamos hablando, a grosso modo, 3 por 5, 15, ha vendido $15.000 más con respecto a este mismo concepto de vehículo. ¿Cuánto referente a costo? Bien, entonces esto es uno de los posibles análisis que podemos interpretar. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, por favor, hagamos este ejercicio y lo discutimos en clase acá. Ahorita nos dan nuestra tabla de frecuencia y nos piden, perdón, cuántos empleados se estudiaron, cuál es el punto medio de la primera clase y construir el histograma. ¿Sí? 5 minutos para que lo plantee y lo discutimos ahorita todos en la ciudadanía. Bien, la respuesta A, ¿cuál sería? 50. 50. Acá lo observamos, acá los tenemos, son 50 números, 50 empleados, 50 observaciones. Bien, ¿cuántas marcas de clase tenemos? No, aunque no nos indica aquí como pregunta, yo le... 5. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 marcas de clase. ¿Y cuál es el punto medio de nuestra primera marca de clase? 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Entonces veamos. Bien, volvemos a retomar. 50, ¿correcto? 1.5, pero recuerden, ¿por qué 1.500? Porque estamos hablando en millas de viajeros frecuentes. Entonces, sí, 1.5 millas, o si estos son
En millas, en miles, tenía 1500 millas. Perfecto. Y nuestro histograma sería ese correspondiente a el número de millas de viajero frecuente. ¿Sí? Fíjense, para mi primera marca de clase, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, donde tenemos la mayor concentración de millas de viajero frecuente. ¿En cuál marca de clase? 6 a 9. La tercera. En la tercera marca de clase. Bien, en la tercera marca de clase. Fíjense, nuestra tercera marca de clase que corresponde va entre 6 a 9. Fíjense, de 6 a 9, 23. Acá. Bien. Correcto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Inge, disculpe, ¿podría explicar de nuevo cómo sacar el punto medio? Bien, cómo no. Tenemos acá, fíjense que nos dice el punto medio de la primera clase, pero para cualquiera lo podemos obtener. La primera marca de clase, estamos hablando que sería este señor, ¿cierto? Esta, entre 0 y 3, ¿verdad? Límite superior, 3. A 3 le vamos a restar el límite inferior. ¿Cuánto sería? 3 menos 0, 3. Y lo vamos a dividir para 2. Ve. ¿Sí? Entonces sería 3 dividido para 2, 1.5. Ya. Ya, exacto. Entonces ahí, claro, acá nos dice millas de viajero frecuente en millas, pero sería 1.5. Aquí 1500, aquí debería ser que va en miles, en miles de millas, ¿cierto? De 0 a 3000 millas, algo así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y a esto podríamos construirle el polígono de frecuencia, ¿cierto? Pues si nuestro punto medio es aquí en 1.5, ¿cierto? Aquí en nuestro punto medio, me disculpa porque no puedo, ahorita tengo un detalle, no sé si pueden visualizarlo. Acá hago clic para poder hacer uso de la herramienta de dibujar tipo pizarra y no en la máquina donde es una de las actualizaciones que no lo he podido parar por las clases, pero ya mañana estaría revisando que no tengo actividad académica y las actualizaciones. Bien, entonces fíjense, si uno punto medio aquí parte, si parte de 0, aquí tenemos, fíjense cómo vamos subiendo nuestro polígono de frecuencia, ¿cierto? Así como estoy remarcando allí de manera imaginaria con nuestro cursor. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, ya estamos por finalizar nuestro encuentro. Me quedaría tomarle la asistencia. Ajá, cuénteme. Tenga la bondad, disculpe. Para sacar el punto medio me decía que 3 hay que dividir para 2. Sí, límite superior sería 3, ¿cierto? En este caso, en el caso anterior lo tomamos en función de 400 y vamos sumando cada 400, ¿cierto? En el ejemplo anterior. Pero en este ejemplo también lo podemos realizar de esta manera. El límite superior sería 3, ¿bien? A 3 le voy a restar el límite inferior que sería 0. Y lo voy a dividir para 2, que sería el punto medio. Porque el punto, en eso es a lo que se refiere. Entonces, 3 menos 0 sería 0 dividido para 2, 1.5. 1.5 el punto medio para la primera clase. Para la segunda clase, 6 menos 3 serían 3 sobre 2, 1.5. Entonces, el punto medio, fíjense que se va manteniendo como el ancho del intervalo. 1.5, ¿bien? 6 menos 3 son 3 dividido para 2, 1.5.
9 menos 6 son 3 dividido para 2, 1.5. Quiere decir que ese punto medio, fíjense acá, entre 0 y 3, que el primero lo tenemos a 1.5 de él, ¿cierto? Entre 3 y 6, que el ancho es 3, el punto medio estaría a la mitad también en 1.5 aquí, ¿cierto? Aquí también estaría en 1.5. Y acá también estaría en 1.5 y acá también estaría en 1.5. Ya directamente para marcar la mitad del ancho de esta barra. A eso se refiere. ¿Sí? Sí, Gracias. ¿Se entendió correctamente? sí, ¿Sí? gracias. Perfecto. Bien, en el caso anterior habíamos hecho 400 y habíamos sumado más 400 para quedar en el punto medio también, que también nos daba el punto medio. 400 más 400 era 800, partíamos en punto medio, era 400 y el otro era 800. O pudiéramos haberlo hecho perfectamente como lo estamos realizando acá. Perfectamente y da idénticamente igual. Bien. Bueno, lo contentivo a nuestro curso, nuestro tema de hoy. Bien, recuerden que también haré una clase de refuerzo que la subiré en función de nuestro otro ejercicio de aplicación. Y en este tiempo que nos queda de 7 minutos, antes de las 5, recuerden que la vez pasada por mi culpa llegaron tarde a las otras actividades de nuestro encuentro porque salimos algo tarde. Bien, entonces hoy tomé las previsiones para que no volvérselo a realizar. Bien, veré un momento la parte de la asistencia y si no puntualmente, si me tarda mucho en internet, yo descargo el chat acá donde me aparecen todos los participantes, tenemos 23 participantes con nombre y apellido y lo puedo trasladar perfectamente, extrapolarlo a la asistencia en el CIE, que es la otra ventaja de ahorita de esta nueva plataforma. Bien, ¿algunas preguntas? Recuerden que los deberes están abiertos, vence mañana para más oportunidad para ustedes, ¿sí? Para poder fortalecer eh, las clases que hemos dado. Y también recuerden que tenemos los correspondientes a los videos que deben de visualizar para fomentar aún más nuestra parte del aprendizaje, utilizando nuestro desarrollo autónomo allí. Bien. En tal sentido, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Acá tenemos todos los participantes y yo tomamos el capture y yo adicionalmente que lo puedo descargar, ¿sí? Y ¿alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Perfecto, No, Inge, gracias. perfecto. Entonces, antes de conectarse, por favor, denme un momento que estoy colocando aquí para poder pasar la asistencia en función y no quitarle tiempo a ustedes en función de nuestro. ¿Sí?
Bien. Perfecto. Entonces, mis estimados, de mi parte, si no tenemos más preguntas, desear un feliz fin de semana, éxito con sus actividades, por favor cuídense, mucho cuidado con la vida cotidiana en función de la condición sanitaria que estamos viviendo en el país. Bien. Entonces, Gracias, Gracias, ha sido un gusto Gracias, compartir Inge. con ustedes. Yo también. Cuídense y sería entonces hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Buenas noches, buenas Gracias, noches, Inge. buenas noches. Luego. Hasta luego.